Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en oración primero. Bendito Padre, muchas gracias Señor por hablarnos, por tocarnos, por cambiarnos, transformarnos y enseñarnos desde lo alto. Pedimos tu presencia para que entendamos nosotros cuál es la pasión de Jesús, cómo nos afecta y cómo lo podemos entender en Cristo oro. Amén. Vamos a tener una serie de unas 2 clases de los pasos de la pasión de Cristo. Sabemos que la última semana de la vida de Cristo fue llena de dolor y sufrimiento. Y sabiendo todo esto antemano, que existía la necesidad de redimir al hombre, Cristo tuvo que decidir antes de crear al hombre de sufrir. Entendemos que fue escrito en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice que Jesús es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta mirada adelante a la cruz no comenzó solamente en la tierra. Sabemos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice que Jesús es el Cordero de Dios que fue inmolado o crucificado antes de la fundación del mundo. En el mundo espiritual ya Jesús decidió crucificarse, de ofrecerse. Antes de crear al hombre, decidió a morir. Y en el mundo espiritual, esa crucifixión ya sucedió. Por eso dice en Lucas capítulo 22, versículo 42, cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní, él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, hablando del Padre. Así fue en el mundo espiritual antes de la creación física. Jesús dijo, Dios Padre, yo haré tu voluntad. Entonces, antes de decidir de crear al hombre, decidió a sacrificarse. Entonces, en la creación del hombre en la tierra, igual como una pareja humana, tiene que decidir para comenzar una familia de cuánto está listo para pagar y sufrir para que crezcan. Desde una tierra que les alimentara hasta su propia sangre de redimirles, Jesús tuvo que decidir. Entonces en Génesis 1:26, cuando dice, hagamos al hombre, varón y hembra los creó, hablando del Padre y del Hijo, 4,000 años antes de que Jesús vino en cuerpo a la tierra, decidieron hacer esto. Y esto fue en el mundo espiritual, cuando fueron creados los cielos y la tierra, como dice en Génesis 2:4, y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese, porque no había llovido todavía, era un mundo espiritual. Y eso fue antes de crear solamente a Adán del polvo, sin Eva, en Génesis 2, capítulo 7. Eva fue creada luego. En versículo 19, dice que las bestias fueron ya formadas del polvo y Eva fue creada de la costilla de Adán en versículo 21. Así hay una creación espiritual en capítulo 1 de Génesis y la creación física está en el capítulo 2. Todo lo espiritual viene siempre antes de lo físico. Así es, por la visión espiritual se crea lo físico. Así que los pasos de la pasión comenzó en el mundo espiritual miles de años antes de que haya una tierra. Entonces, en la creación física, cuando ya existía Adán, entonces Génesis 3:15 dice que Jehová dijo a la serpiente, la simiente de Eva te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La decisión de Jesús a nacer ya viene saliendo en las escrituras desde el principio, en 1000 años antes de Cristo. En Isaías 7:14 dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y será Emmanuel, Dios con nosotros. También fue revelado a Isaías en capítulo 9, versículo 6. Un niño nos es nacido y su nombre será admirable, Dios fuerte, Padre eterno. 1000 años antes de nacer en el mundo, Jesús estaba revelando, vengo a redimir al hombre. 700 años antes de Cristo, el profeta Miqueas
fue revelado en el versículo 2 del capítulo 5, de Belén saldrá él que será Señor en Israel, Jesús anunciando que viene. En el año 550 a.C., más o menos en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24, 27, Jesús da una profecía de 70 semanas de años para terminar la iniquidad y ungir al santo de los santos. La profecía fue dicha para comenzar en el futuro, en más o menos el año 445 a.C., donde añadiría 69 semanas de años hasta el Mesías. Esto equivale a 483 semanas proféticas, o sea 476 años del calendario. Así es que 445 antes de Cristo, más los 476, llega a más o menos el año 30 de la vida de Cristo, para comenzar su ministerio, para que entienda la gente exactamente que Jesús iba a nacer hasta el año, para que entendamos nosotros que fue real la venida de Cristo. O en Jeremías 23, versículo 5, unos 600 años antes de Cristo, dice Dios que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey. Así por fin en la vida cero del mundo, hoy en día, Gabriel del Ángel anuncia a María que ella sería la madre del Hijo de Jesús, según la carne. Así es que Jesús decidió nacer. Le reveló 4,000 años antes, 1,000 años antes, 700 años antes, 500 años antes. Siempre era su decisión cumplir. Y cuando ya estaba en la tierra, tiene que decidir irse a la cruz. Así es que desde la fundación del mundo también le reveló al pueblo que iba a ir a la cruz. En Génesis capítulo 22, del 11 al 14, Jesús se muestra a Abraham que él sería el cordero sacrificado, mandándole a ofrecer a Isaac. Y un ángel le detiene de ofrecer a su hijo Isaac, como Jesús sería ofrecido en el futuro, como 2,200 años antes de Cristo. O en 1,500 años antes de Cristo, con Moisés, en Éxodo 12, 4 a 6, cuando instituyó la Pascua, y el cordero sin defecto sería inmolado por toda la congregación del pueblo, como Jesús iba a ser sacrificado para toda la gente del mundo. O en 1,000 años antes de Cristo, Dios reveló al rey David, en Salmos 22, versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? He sido derramado como aguas. O en versículo 14 y 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. O en 700 años antes de Cristo, por el profeta Isaías, en capítulo 53, del 4 al 8, donde dice que como Jesús sería como cordero llevado al matadero y no abriría su boca. Él sufrió por nuestros dolores y lo tuvimos por azotado y fue molido por nuestros pecados. Y por fin entonces cuando Jesús ya nació y creció, dice en Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, decidió firmemente, sin variar, que iba a la cruz. Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mis hermanos, Jesús decidió y nunca falló en nacer y vivir para morir. Ese es el paso a la pasión. Fue escrito en el libro de Mateo por lo menos 7 diferentes veces que Jesús anunció su muerte. En Mateo 16:21 anunció que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho y ser muerto. La segunda vez en capítulo 17, de 9 a 12, Jesús dijo, no digáis a nadie la visión de la transfiguración, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. O tercero, en capítulo 17, versículo 22, en Galilea dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y la matarán, mas al tercer día resucitará.
Otra cuarta vez en capítulo 20, versículos 18 a 19. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y lo condenarán a muerte y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. La quinta vez en capítulo 20, versículo 28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La sexta vez en capítulo 21, versículo 37 al 39, Jesús dio una parábola. Dice que les envió su hijo, y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Y la séptima vez en capítulo 26, versículo 2, Jesús dijo, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. El Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Así es que la pasión por la última semana, de que siempre habla y las películas muestran cuánto sufrió Jesús desde su entrada en triunfal a Jerusalén sobre el asno, echando fuera de los mercaderes del templo, las profecías que dio de su segunda venida para que tengamos fe y esperanza, la celebración de la Pascua, estando en oración en el jardín de Getsemaní, donde fue arrestado por los soldados y fue llevado antes de Caifás y los Sanedrín, y después al Pilato, a Herodes y de vuelta a Pilato, los azotes, la vía dolorosa hasta la cruz y la resurrección. Estas últimas cosas veremos en la próxima clase, pero hoy queremos entender que definitivamente la crucifixión de Cristo no fue un pensamiento solamente aquí, en la vida de Él, sino que por 6,000 años Jesús ha estado en esto, desde la creación hasta su muerte. Jesús planificó, creó, reveló, envió ángeles y llegó a nacer como un bebé, para que entendamos nosotros que la pasión que Él hizo en la última semana siempre fue su visión, a rescatarte, a salvarte, a sanarte, a invitarte a entrar en su reino, porque Él vino a salvarte. Él sufrió para que Él tenga tus enfermedades, tus pecados, tus dolores. Así invitamos a cada persona este día de recordar que Jesús es el Rey, que vendrá otra vez, pero en su primera visita, Él vino como cordero, pero en su segunda venida será como león, como fuego consumidor. Deja que el Espíritu Santo queme toda maldad. Ofrézcalo hoy día, que Jesús sea el Redentor de tu vida. Gracias, Jesús, porque tú eres fiel, que siempre es, será y ha sido. Siempre es el poder del Padre en carne, el Redentor de nuestra vida. Oremos. Bendito Padre, gracias por la visión que has dado. Gracias por la transformación que podemos tener. Ayúdanos, Padre, a invitar a Jesús, que es el Rey y Salvador. En nombre de Cristo oramos. Amén. Gracias por escuchar, gracias por invitar y gracias por entender que el mundo espiritual existe. Y en este mundo espiritual, Jesús decidió venir, decidió crear y decidió a rescatarte. En nombre de Cristo oramos. Amén. Dios te bendiga, hermanos.